Acompañado de un sismógrafo y con la singular boina que le regaló su esposa Anne-Marie, el director del Observatorio Vulcanológico Nacional, Marino Proti Quesada, cree que informar sobre el riesgo de un gran sismo es más que un trabajo científico, es una responsabilidad social. Desde niño quiso ser geólogo, así que fue tras sus sueños. Estudió esta ciencia en la Universidad Nacional, trabajó en Recope y la vida le dio la oportunidad enorme de sacar una especialidad en Japón como sismólogo. Después vendría un posgrado en la Universidad de California en Santa Cruz. Cuando estaba allá, ocurrió el terremoto de Kóbano el 25 de marzo de 1990. Ese sismo se convirtió en el objeto de su tesis y en un detallado estudio de cómo Nicoya se va deformando debido a la subducción de placas. A pesar de su voz pausada, sus investigaciones han puesto a temblar a más de uno. El alcalde de Nicoya, Marco Antonio Jiménez, lo acusó en una entrevista radiofónica por revelar información que perjudicó a su comunidad. Y según él, por hacer marketing personal, al informar sobre un potencial sismo de gran magnitud en la península de Nicoya. No fue todos, porque hubo empresarios en la industria hotelera que realmente comenzaron programas de capacitación de sus empleados, claro, y comenzaron programas de señalización en sus hoteles y mostrar que realmente estaban preparados, y eso es lo que hacen en otros lugares del mundo. Nadie deja de ir a Tokio, nadie deja de ir a Los Ángeles, porque en estos lugares van a ocurrir terremotos y terremotos grandes, pero nadie deja de ir ahí porque se siente seguro que cuando llega a un hotel y ve las vías de escape y las zonas de seguridad y todos se sienten más seguros. Otra de las zonas que atraviesa la falla es la península de Osa. Por eso, Marino Proti se desplaza regularmente hacia el campo y hace lo que más le gusta: mediciones, estimaciones, proyecciones que ayuden a la población a estar mejor preparada. Muy buenas noches. En Persona de Cara al Bicentenario arranca con una nueva temporada. Hemos hablado acerca de la violencia, de la capacidad de diálogo, de la salud y también de la movilidad. Y hoy vamos a hablar sobre otro ingrediente básico en la cultura y en la vida de los costarricenses, y es la sismicidad, porque vivimos en un país altamente sísmico. Nuestro personaje invitado para En Persona de Cara al Bicentenario es una cara conocida por todos ustedes. Cada vez que tiembla, y los que les tenemos miedo a los temblores lo sabemos muy bien, cada vez que tiembla vemos aparecer a Marino Proti Quesada en nuestras pantallas, lo escuchamos por la radio, lo vemos por los periódicos. Así es que hoy hemos querido conocerlo más de cerca, en persona y de cara al Bicentenario, también para saber cómo hemos sido toda la vida los costarricenses en materia de temblores, qué nos espera en materia de temblores y, cómo no, también para conocer más a la persona detrás del vulcanólogo y del sismólogo. Muy buenas noches, Marino, y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, doña Evelyn, muchas gracias por la invitación. Marino, usted es el director del OFSICORI, es geólogo, es sismólogo, pero lo que yo no sabía es que también usted, al principio, durante un año entero, intentó ser sacerdote. Sí, fue un episodio corto de mi vida. Lo decidí en quinto año de colegio. Ya desde sexto grado de la escuela había decidido que quería ser geólogo y me dediqué a estudiar geología por cuenta propia mientras estaba en el colegio, pero en el último año de colegio, precisamente por el apogeo que se estaba dando a nivel latinoamericano de la teología de la liberación, vi en ese campo una posibilidad de brindar un servicio, de servir a la comunidad brindando un servicio social a través del sacerdocio. No funcionó, o sea, fue un año muy complicado para la Iglesia Católica. Murió Pablo VI, que impulsaba la teología de la liberación, vino Juan Pablo I, que también impulsor de la teología de la liberación, pero con la llegada de Juan Pablo II se detuvo todo el proceso. Juan Pablo II era un papa muy conservador, opuesto completamente a la posibilidad de que el sacerdote se involucrara con las comunidades y tuviera una proyección social. Entonces, en Costa Rica se aprovechó el contexto para hacer unos cambios muy radicales en el Seminario Mayor donde yo estudiaba, que también operaba el Instituto Teológico de América Central. Ahí llegaban no solo los seminaristas, sino seminaristas de otras órdenes religiosas, llegaban
a este instituto, al ITAC, en el seminario a estudiar, y en ese momento Monseñor Arrieta decidió que era el momento propicio para quitar un montón de profesores, una serie de profesores que estaban ahí muy buenos. Nosotros no nos gustó la idea, hicimos una huelga, no se nos escuchó. Hicimos una pequeña manifestación frente a la catedral y fue motivo para que se expulsaran a todos. Cuando nos dieron la noticia, entramos al seminario y tomamos el seminario por 3 días hasta que llegara Monseñor Arrieta a hablar con nosotros. Entonces fue un año muy convulso. De todo eso surgió movido, valga la palabra movido. De ahí salí yo del seminario y continué con lo que siempre había querido ser, que era geólogo. Ahora bien, cuando se decide por la geología, ¿sabe usted que va a terminar siendo sismólogo? No, realmente mientras estudiaba sismología mientras estudiaba geología odiaba la sismología y la vulcanología, porque toda la gente en general creía que geología era vulcanología y sismología. Y para mí geología es mucho más que eso, y yo quería ser geólogo de campo, y mientras estudiaba estaba trabajando también con Recope en exploración petrolera, y había decidido que yo quería ser geólogo petrolero. Pero como estudiaba, el último año trabajé y estudié a tiempo completo, terminé muy cansado. Surgió la posibilidad de hacer un posgrado en sismología en Japón, y era una oportunidad para tomar un descanso en un lugar exótico, y aunque el curso hubiera sido en decoración de queques, sí, lo iba a tomar porque era una oportunidad y me fui, aunque no me gustaba la sismología, y los japoneses hicieron un excelente trabajo en hacer que me gustara, y me encantó, y regresé, y en ese momento me contrató el OPSICORI. Estaba apenas iniciando el proceso de construcción de la red sismológica nacional del observatorio, y me contrataron en ese momento, y ya llevo 35 años trabajando ahí y disfrutando de la sismología como nadie realmente. ¿Cómo hicieron los japoneses y cómo hizo usted con el japonés también? Bueno, toda la formación era en inglés, y tal vez esa fue una de las otras razones por las que decidí irme, porque era una oportunidad para aprender inglés. Yo prácticamente no hablaba nada de inglés, entonces allá tuve que aprender, al mismo tiempo que aprendía sismología trataba de aprender inglés, y sí, fue un cambio radical en mi vida. Me cambió completamente de mi visión que tenía de la geología como geólogo petrolero a una actividad más física, más geofísica, y me quedé en ese campo y no me arrepiento. O sea, lo he disfrutado toda la vida y lo seguiré disfrutando. En su casa se hablan varios idiomas. ¿Usted es de origen italiano? Sí, pero no hablo italiano. Pero Proti es sí, un apellido netamente italiano. Se casa con una norteamericana. Entonces, ¿en qué idioma se habla en su casa? ¿Norteamericana, con un tico, español? A ver, ¿cómo es? Mis hijas prefieren hablar en inglés con la mamá. Ajá. Y hablan en español conmigo. Y entre mi esposa y yo hablamos lo que salga, realmente, dependiendo del contexto, y a veces una combinación muy cruda de ambos idiomas, pero la comunicación no es un problema para nada. Marino, ¿le tiene miedo a los temblores? A los temblores no, digamos, me puede dar miedo el lugar donde esté en medio de un temblor, y me sucedió en 1989, mientras estudiaba en California. Estaba en Santa Cruz, a solo 5 kilómetros donde ocurrió el terremoto Loma Prieta. Fue aquel que había ocurrido en medio de una serie de béisbol, sí, como a las 5 de la tarde, y yo estaba muy cerca del epicentro. Estaba conversando con otro sismólogo, y estábamos justo a la entrada del edificio, a la par de unas puertas grandes de vidrio. Cuando empezó el temblor y se comenzaron a mover las puertas de vidrio y a ondularse el vidrio, yo creí que el vidrio se iba a reventar y que me iba a cortar la cabeza. Entonces, las 2 primeras personas que evacuaron ese edificio en un carrerón fuimos 2 sismólogos. Entonces, no es miedo, sino instinto de sobrevivencia. O sea, si está en un lugar seguro, no hay que correr, no hay que hacer nada. Usted sabe que está en un lugar seguro, pero si usted siente que su vida peligra y tiene que correr, corra. O sea, la receta de que está temblando, no corra, no aplica si su vida peligra. O sea, lo más importante es saber tomar la decisión en ese instante de dónde buscar refugio. ¿Y a dónde le recomienda usted a la gente buscar refugio cuando el temblor ya pasa a ser más fuerte? Bueno, al instante del temblor depende de donde nos encontremos. O sea, hay lugares en donde definitivamente ni siquiera hay que desplazarse, porque si hay mucha gente, lo que se produce es un caos. Ya pasado el temblor, siempre es importante salir de las estructuras,
porque realmente uno no sabe si las estructuras han sido dañadas. Después de un terremoto grande vienen las réplicas, después de una réplica no hace falta que sea muy grande si la estructura está dañada para que esa estructura colapse. Entonces siempre es importante, después de un sismo fuerte, salir de la estructura y no volver hasta que se haya realizado una evaluación por parte de un ingeniero estructural. En esa ocasión se asustó usted porque si sabía que si seguía temblando y usted estaba en un lugar vulnerable, su vida corría peligro. ¿Qué le dice a usted a a la gente que le asustan los temblores? Yo creo que mucho del miedo a los temblores se quita conociendo sobre el proceso. Primero, quitarse la idea de que es un castigo de Dios que tiene connotaciones divinas y todo eso. No, es un proceso natural y no tenemos ningún control sobre eso. El control que podemos tener es en reducir la amenaza, en términos de reducir la vulnerabilidad, en términos de las cosas que nos pueden caer encima, de las cosas que necesitamos construir más fuertes. Todo eso se puede reducir, pero la amenaza en sí, el evento, el terremoto en sí, no se puede hacer nada con eso. Entonces, saber que eso es un proceso natural y que un lugar como Costa Rica, en donde hay tanta falla y tanta actividad sísmica, deberíamos ir aprendiendo que cada sismo que sintamos es una oportunidad para evaluar nuestro comportamiento, evaluar nuestros planes de acción en el trabajo y en nuestras casas y ir mejorando todo esto. Usted tuvo la capacidad de hacer una proyección acerca del terremoto de Nicoya, el de 7,6 grados, pero también hubo mucha crítica al respecto. El alcalde de Nicoya dijo que usted de cierta manera estaba ahuyentando el turismo. ¿Cómo se toma la crítica y por qué es importante hacer ese tipo de proyecciones? Sí, bueno, la crítica se toma de quien venga. O sea, hay críticas que son muy importantes y uno aprende montones, y sobre todo en la ciencia. En la ciencia uno está sometido al escrutinio de colegas todo el tiempo y esas críticas que le hacen los colegas son las oportunidades más importantes en la vida de uno para aprender. Entonces ahí son oportunidades para aprender y la crítica siempre, en ciencia siempre es bienvenida. Cuando es de carácter político, es otro ámbito. Esas son las críticas que no causan ningún impacto en uno. Uno sabe cuáles son los intereses de ciertas personas que hacen ciertas críticas y nosotros veníamos haciendo un trabajo basado en datos. Yo creo que eso es lo más importante y hacia ahí debe ir toda la toma de decisiones. La toma de decisiones a nivel político y la toma de decisiones a nivel científico, las conclusiones a nivel científico, siempre basadas en datos. Y nosotros veníamos recogiendo datos, veníamos acumulando una gran cantidad de información a partir de la red que construimos en la península de Nicoya. ¿Tienen una en Nicoya y otra en Osa? Bueno, tenemos una red prácticamente en todo el país. Lo que pasa es que concentramos muchas estaciones en Nicoya por medio de un proyecto internacional con colegas de Estados Unidos y de Japón para comprender el proceso de subducción en la península de Nicoya y poder anticipar el terremoto que los datos nos decían que tenía que ocurrir. De la misma manera estamos a punto de terminar un observatorio, una red en la zona sur del país con la intención de tratar de repetir la experiencia de Nicoya y poder anticipar el siguiente terremoto bajo la península de Osa. ¿Qué tuvo de bueno el poder proyectar en Nicoya? ¿Qué medidas se tomaron de concientización? Sí, yo creo que hubo cambios muy importantes, o sea, nunca vamos a aclamar méritos sobre nada de esto, o sea, realmente fueron otras instituciones que tomaron las acciones que en un cierto momento ayudaron a mitigar el impacto del terremoto del 2012. Y lo primero fue, digamos, la actitud del Colegio de Ingenieros con su Comisión Permanente del Código Sísmico, que hacen una renovación del código. Y ya para principios de este siglo sacaron una nueva versión del código en donde ya consideraban Nicoya como una zona de alto potencial sísmico. Hubo también una evaluación de todos los puentes, toda la infraestructura vial y la Comisión Nacional de Emergencias en conjunto con la cooperación japonesa, con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, hicieron un programa de capacitación de toda la población en Nicoya sobre cómo reaccionar ante el terremoto. Entonces sí hubo una reacción y una reacción positiva a partir de la anticipación que veníamos haciendo de este terremoto. Vamos a finalizar este bloque con algún tipo de conclusión.
Es bueno entonces anticipar los eventos, no para crear miedo, sino para crear un tipo de conciencia. Lo segundo que le quiero preguntar, Marino, es, ¿tiembla en Costa Rica por las fallas o tiembla por los volcanes? No, la mayor cantidad de sismicidad que ocurre en Costa Rica es por la interacción entre placas tectónicas y la deformación en el contacto entre estas placas y la deformación que sufren las placas internamente. Y volviendo, digamos, al asunto de si es importante anticipar estos eventos, pues realmente lo es. O sea, conocer la fuente es muy diferente prepararse para un terremoto de magnitud 9 que prepararse para un terremoto de magnitud 7. Entonces sí es muy importante conocer de qué tamaño va a ser el sismo, conocer el lugar donde va a ocurrir y anticipar qué tipo de daño se podría esperar. Porque si pensamos, es que va a ocurrir un terremoto de magnitud 9, que en Costa Rica no hay potencial, a partir de los datos que tenemos, no nos indica que Costa Rica pueda producir terremotos ni siquiera de magnitud 8. Pero construir para un 9 es carísimo, entonces no hace falta construir para un sismo 9 si nunca va a ocurrir. O sea, hay que conocer cuál es el potencial realmente que existe para prepararse para eso. No, en Costa Rica no hay fallas de ese tamaño para generar un terremoto. A lo más que se llegaría sería... cercano, si acaso, a 8. Nos quedamos en 8. Vamos a una pausa. Estamos conversando con el director del OFSICORI, Marino Proti Quesada, precisamente en persona y de cara al Bicentenario sobre otros de los ejes temáticos, la sismicidad en Costa Rica. Que está con nosotros todavía aquí en persona de cara al Bicentenario, porque estamos hablando sobre otro de los ejes temáticos que queríamos desde hace rato abordar, después de movilidad, sismicidad. Y precisamente, bueno, este programa que es pregrabado se vio antecedido por 2 o 3 temblores, lo que nos recordó qué tan importante es hablar acerca de estos temas. Y tenemos a Marino Proti Quesada, director del OFSICORI, geólogo, sismólogo. También recibió el premio Clodomiro Picado en 1996. Sí, señora. Ya hace alguito. Sí, bastante. ¿Ah? Bastante. ¿Por qué trabajo en concreto? Fue el trabajo de la tesis mía de maestría sobre la forma en que tiene la placa del coco una vez que se introduce por debajo del país y el porqué de esa forma. Hay unos cambios importantes en la geometría de la placa a la hora de meterse por debajo de Costa Rica y está relacionada con el origen mismo de la placa del coco. Entonces ahí hice una correlación entre la edad y las características de la placa del coco y la forma que llegaba a asumir una vez que entraba al manto por debajo de Costa Rica. Cuando hablamos de la edad, Marino, ¿de qué años estamos hablando? ¿Cuántos años pueden tener? Sí, la placa del coco que se introduce por debajo de la península de Nicoya, por ejemplo, anda en el orden de 25 millones de años. La que se subduce en la zona sur del país, bajo la península 2, anda en el orden entre 10 y 15 millones de años. Ahora bien, si nos queremos involucrar más y conocer más lo que hace usted en los laboratorios, en los centros de observación, en el trabajo de campo, ¿ustedes trabajan con un sismógrafo que mide las ondas de la Tierra? Sí, bueno, es un sistema compuesto de un sismómetro que realmente lo que hace es detectar el evento. Cuando hay una actividad sísmica son muy sensibles, o sea, son capaces de registrar el viento moviendo ramas en un árbol, por ejemplo. Entonces, cuando hay un sismo, ese instrumento manda una señal que es analógica a un instrumento que la digitaliza, que es el sismógrafo. Y ahí es donde se construye el sismograma. Y estos datos del sismograma son los que se transmiten al observatorio, están entrando de todas las estaciones del país. Tenemos poco más de 80 estaciones en todo el país entrando en tiempo real al observatorio y tenemos sistemas automatizados que están analizando esas señales y cuando hay un sismo en cualquier parte del país inmediatamente hacen la lectura de los tiempos de Reuss de cada una de las ondas y hacen una localización preliminar. Pero sí, toda nuestro trabajo de información en sismología se basa en los registros de estos sismógrafos y hay otro instrumento que utilizamos que para nosotros
también es un sismómetro, pero es de periodo mucho más largo, y es el GPS. El GPS como el que usamos en los teléfonos, el que nos dice dónde estamos. Nosotros usamos unos muy precisos que nos dan la ubicación con resolución de 1 milímetro. Entonces, lo que en lugar de andarlos cargando, se quedan sembrados en el campo, fijos. Entonces, cada día están determinando la posición de ese lugar con una precisión de 1 milímetro. Cuando hay un sismo fuerte, la estación se mueve y nosotros podemos construir un sismograma a partir de esos datos, y además podemos ver la acumulación de esfuerzos. Podemos ver, por ejemplo, lo hicimos para Nicoya y lo estamos haciendo para Osa, ver cómo la península se comienza a desplazar por efecto del acoplamiento en la zona de subducción. ¿Está pasando en Osa esto? En Osa está ocurriendo, y podemos ver el área que está acoplada. Podemos invertir los datos, saber en la falla cuáles son los parches más fuertes y poder hacer la anticipación del tamaño del parche y evaluar cuánta deformación se está acumulando a partir de los datos de GPS. Entonces, son dos instrumentos que son fundamentales para nosotros, el sismómetro y el GPS, para poder hacer estas evaluaciones. Marino, ¿ya se está hablando con la comunidad de Osa para concientizar, para que tomen también sus precauciones? Sí, bueno, la Universidad Nacional, el observatorio, ha venido dando conferencias en diferentes lugares, allá en colegios, en comunidades, en municipalidades, sobre el potencial sísmico que tiene la región de Osa. La Comisión Nacional de Emergencias, a través de sus funcionarios de enlace regionales y a través de los comités municipales de emergencias, también están iniciando un proceso de capacitación de la gente. Yo creo que mucha de la formación, por ejemplo, en la zona sur, se puede recibir de la gente mayor, y ni tan mayor, o sea, gente joven así como yo, que vivimos el terremoto de Golfito de 1983. Podemos hablar sobre esa experiencia, y sobre todo esa gente que vive allá en Osa, que vive en Ciudad Neily, en Río Claro, que estaba muy cerca de donde ocurrió el sismo, puede contarle a la gente las características de ese sismo, porque el que viene va a ser muy similar a ese. Y entonces se pueden hacer estimaciones, digamos, de cuáles áreas tuvieron deslizamientos, por ejemplo, en cuáles lugares hubo licuefacción, en donde las estructuras simplemente se hundieron en la arena, y estas cosas son muy importantes realmente, claro, para anticipar el daño potencial. Ahora que usted me habla de los instrumentos con los que trabajan también, bueno, en pleno siglo XXI y con la inteligencia artificial ya trabajando para nosotros y con nosotros, muchas veces amenazando los puestos de trabajo de nosotros también, ¿de qué manera contribuye la inteligencia artificial en esa determinación de los movimientos de las placas? En mucho. Yo creo que ahora, sobre todo, antes mucha de la sismología se hacía con unas pocas estaciones, 5 o 10 estaciones. Ahora son una cantidad enorme de estaciones, y la capacidad humana para procesar esos datos ya no existe. Se tiene que ser procesado en forma automática. Entonces, estamos creando sistemas que se llama Machine Learning e inteligencia artificial, para aprender a partir de la información que brinda el sismólogo, para que los sistemas automatizados puedan hacer el trabajo, sobre todo cuando se trata de volúmenes muy grandes de datos. Y hacia eso está yendo toda la sismología actual, está yendo hacia la generación de algoritmos que puedan hacer el procesamiento de los datos en forma automática. Ahora, precisamente a finales de este mes, va a haber un congreso, un taller importante de inteligencia artificial en Guanacaste, financiado por una fundación Simons con la Universidad de Rice y otras instituciones, y el OPSICORI como contrapartida, precisamente en eso, en la aplicación y en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de datos, en este caso aplicado directamente a procesos naturales que generan desastres. Desastres naturales es una palabra que asusta mucho, porque hay dos cosas contra las cuales no se puede luchar: la muerte y los desastres naturales. Entonces, me pregunto, ¿hay trabajo más por hacer en ese campo? ¿Cuál es el desafío para este país en el tema de los desastres naturales, en momentos donde el calentamiento global es un tema, donde los incendios forestales son un tema, donde el agua falta? Sí, tal vez me podría referir más a procesos naturales de origen endógeno, digamos, la sismicidad y el vulcanismo, porque es en los campos en los que trabajo, y un poco podría opinar en aspectos de cambio climático antropogénico. ¿Qué es antropogénico? Es el cambio climático que estamos provocando nosotros, los humanos, porque cambios climáticos han habido varios, muchos en el tiempo geológico. La diferencia es que los cambios climáticos
a nivel geológico son procesos con una periodicidad del orden de 90 a 100 mil años, mientras que el que nosotros estamos provocando lo provocamos en 100 años. Y eso es importante porque la naturaleza puede responder a cambios en sistemas en equilibrio cuando tiene tiempo para hacerlo. Cuando se le interrumpe de una manera tan drástica, le es muy difícil responder, y a veces inclusive los procesos naturales responden al revés, más bien acelerando el proceso. Entonces, en ese campo, digamos, viendo como geólogo, viendo lo que es la concentración de carbono en ese momento en la atmósfera, lo que ha sido en el pasado y lo que hizo el hombre, para mí el carbono, la neutralidad no va a tener ningún impacto en reducir el calentamiento global. Si no quitamos el carbono de la atmósfera, si no nos vamos a carbono negatividad, de extraer ese carbono de la atmósfera, el calentamiento continuará y nos vamos a cocinar en ese planeta. Realmente no hay marcha atrás si no quitamos ese carbono de la atmósfera. La diferencia es que ponerlo ahí pagaba, porque era quemar combustibles, claro, y eso generaba divisas. Quitarlo de ahí hay que pagar, eso tiene un costo. ¿Y quién va a asumir ese costo? Pues nadie quiere asumirlo. Ese es el primer desafío. El otro desafío es, ¿habrá trabajo para los sismólogos de cara al futuro? Me iba a referir también a los desafíos en términos de las fuentes de estos desastres. Sí. En Costa Rica, a pesar de que hemos aprendido mucho y tenemos una red sismológica muy densa, hay todavía montones que aprender. Hay un sistema de fallas en la parte central del país, una gran cantidad de fallas que no las conocemos, que se mueven tan lentamente que es muy difícil anticipar ningún evento, y en esas fallas ocurren sismos muy superficiales, muy cerca de la población, que causan más daños que terremotos grandes en el Pacífico, por ejemplo. Por la densidad de población que se mueve ahí. Por lo cercano que están las fallas a las poblaciones, y porque el proceso en esas fallas, por ser fallas relativamente jóvenes, cuando ocurre el deslizamiento, produce aceleraciones muy fuertes que causan mucho daño. ¿Por qué no las y eso conocemos? Es un reto, Perdone. porque es muy difícil. Muchas de estas fallas están cubiertas por depósitos volcánicos o infraestructura o depósitos sedimentarios. La sismicidad es muy poca. El deslizamiento es muy lento, entonces ni siquiera el GPS nos permite ver fracciones de milímetro por año de desplazamiento en estas fallas. Entonces es todo un reto. Yo creo que trabajo para sismólogos, o sea, aquí habrá para muchos miles de años si no nos extinguimos antes, pero hay mucho que aprender, hay mucho que conocer. El mismo vulcanismo, cada volcán nos enseña algo nuevo, y cada volcán es diferente y tenemos que ir aprendiendo de cada uno. Y el aprendizaje en estos procesos naturales, sobre todo procesos geológicos, requiere mucho tiempo. Ahora que habla de aprendizaje, usted recientemente, bueno, hace algunos años tuvo una experiencia interesante en la Antártida. Sí, fue una oportunidad de esas que ocurren en la vida, y yo le digo a la gente, cuando se le presenta una oportunididad, tómela, o sea, ni lo piense. O sea, sea buena o mala, arriésguese, pero... Cada vez que se toma una oportunidad se abren una gran cantidad de puertas, y eso se lo digo yo a los estudiantes sobre todo. Si se le presenta una oportunidad, tómela. Esa es una puerta, abrir 20 puertas más. Sí, yo sí creo. Y cada oportunidad, en cada una de esas oportunidades uno aprende. Y si es una mala oportunidad, aprendió, fue una enseñanza. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? La primera vez en el 2013 fui por un mes, y la segunda vez en el 2016 fui por 2 meses. Y surgió a partir del trabajo que veníamos haciendo en Nicoya, porque el mismo tipo de instrumentación que estábamos instalando en Nicoya se iba a instalar en la Antártida, en un proyecto de la colega mía con la que estaba trabajando, que había sido mi asesora de tesis en California. Estábamos en el campo trabajando en Nicoya en una oportunidad, y ella me contó que había presentado una propuesta para instrumentar en la Antártida. Entonces yo le ofrecí ayuda, si necesita ayuda, con todo gusto. O sea, era una oportunidad. Y sucedió que en el momento en que se iba a construir la red, ella no pudo ir. Entonces me pidió que si le podía ayudar, y yo inmediatamente le dije que sí, y me fui, y fue fantástico. Después tuve la oportunidad de volver a retirar los instrumentos. Marino, ¿usted tiene una meta aventurera? Depende del término de aventurero. Si decidió agarrar y irse a la Antártida, sí. Sí, cuando son oportunidades de algo nuevo, de algo que puede ser interesante, lo hago. Y así fue, digamos, el irme para Japón, por ejemplo. Sí. Espontáneamente. ¿Ya estaba casado? Fue una decisión. No. Estaba muy joven, o sea, apenas tenía 22 años cuando fui a Japón, bastante inmaduro, inclusive pude haber aprendido mucho más, pero uno a esa edad está interesado también en otras cosas, y muchas veces que he vuelto a Japón he aprendido más de la cultura japonesa que inclusive ese año que estuve allá, tal vez por una visión ya diferente, digamos, un poco más de madurez.
pero sí, cuando hay una oportunidad de hacer algo interesante, me gusta hacerlo. ¿Y qué fue hacer concretamente? Que además de lo que nos ha explicado, estuvo un mes entero ahí. Sí, el trabajo que estábamos haciendo, hay un glaciar que se mueve sobre la roca del basamento del continente antártico y termina flotando sobre el mar de Ross. Y en esa parte donde el glaciar se mueve y flota en el mar, con cada marea, cada vez que sube la marea, se levanta el glaciar, lo separa y se da un deslizamiento. Y ese deslizamiento es de 60 centímetros, igual al que tuvimos en Nicoya. Lo que pasa es que en Nicoya lo tenemos cada 60 años o cada 50 años, ahí son 2 veces por día. Entonces, instrumentando, poniendo instrumentos ahí y monitoreando muchos de estos eventos, uno, aunque no es roca contra roca, sino hielo contra roca, uno puede aprender sobre la física de ese proceso. Entonces, eso fue lo que fuimos a hacer, fuimos a poner una red de sismómetros sobre el glaciar, que estuvo operando ahí por 3 años. Un colega del Opsicori, Esteban Chávez, estaba estudiando en California en ese momento, él fue 2 años, yo fui el primer año con STRI, Esteban fue los siguientes 2 años a recoger datos y yo después volví el último año a retirar los instrumentos. Vamos a irnos a una pausa y cuando regresemos me gustaría que analizáramos un poco la Costa Rica del Bicentenario de cara también al pasado. A ver, hubo 2 grandes terremotos en Costa Rica, hubo un gran terremoto en Cartago que nos marcó para toda la vida. Está también el terremoto en Nicoya de 7,6. No sé qué otros terremotos nos han marcado también como seres humanos, porque no podemos ser ajenos como sociedad y en cuanto a nuestra historia, a esos movimientos telúricos que de alguna forma generan energía en la Tierra o despliegan energía y nos afectan nuestra historia. Pero también me gustaría saber cómo se imagina usted como sismólogo y geólogo, la Costa Rica del Bicentenario. Vamos a una pausa. Volvemos con Marino Proti. Estamos conversando acerca de En Persona, de cara al Bicentenario, y nos vamos al último bloque de este programa. Y de cara al Bicentenario ha invitado esta noche a Marino Proti, director del Instituto del Opsicori, del Instituto de Observación de Sismos y también de Volcanes de la Universidad Nacional. Bueno, ¿por qué? Porque uno de los ejes temáticos de nuestro país son precisamente estos movimientos de tierra. Y hablábamos, Marino, ahora en la pausa, de grandes terremotos que han marcado la historia del país. Me mencionabas el de Nicoya, el de Cartago, el de Limón. ¿El de Nicoya fue el más grande? El de Nicoya de 1950. Ajá. Fue un terremoto de 7.7. La diferencia es que en ese tiempo la infraestructura en la península no es la misma que se tiene ahora, pero sí fue un evento bastante grande. ¿Qué posibilidad hay de que en Costa Rica se dé un tsunami? Es relativamente poca. O sea, los tsunamis ocurren cuando hay terremotos de subducción costa afuera, en donde el proceso mismo de subducción produce un levantamiento del fondo oceánico en una parte y un hundimiento en otra parte. En el caso de Costa Rica, los terremotos grandes de subducción ocurren bajo la península de Nicoya, bajo la península de Osa y en el Caribe sur de Costa Rica. Y en los 3 casos, la mayor parte de la deformación se da en tierra. Entonces, el tsunami que se genera es un tsunami relativamente pequeño, a veces casi instrumental. El terremoto de Nicoya del 2012 generó un pequeño tsunami que apenas fue registrado en una estación en Galápagos, por ejemplo, pero la gente ni cuenta se dio aquí en Costa Rica. Y una ventaja grande también que tenemos es que, mientras que en otros lugares del mundo, en otras zonas de subducción, esta deformación de levantamiento se da costa afuera y lo que se hunde es la parte trasera, que es precisamente donde está la costa, se produce un tsunami grande y cuando el tsunami llega a la costa se encuentra una costa que se ha hundido como consecuencia del terremoto. En el caso de Costa Rica tenemos las penínsulas, cuando hay un terremoto más bien la península se levanta y cuando llega ese pequeño tsunami se encuentra una costa que ha sido levantada, a veces 1 metro, 1,5 metros como el Limón. Entonces el impacto del tsunami es muy pequeño, además de que el tsunami es en sí pequeño comparado con otros tsunamis en otros lugares del mundo. ¿Cuánto afecta el calentamiento global el deslizamiento mismo de las fallas?
Yo diría que en nada. En nada. Realmente No hay son relación. procesos prácticamente desacoplados. Los procesos internos, endógenos, requieren una cantidad enorme de energía. Los procesos en la atmósfera son de menor energía y hay prácticamente un desacople entre estos dos sistemas. Estas sociedades que se han visto afectadas por terremotos, las que mencionábamos cuando hablábamos de la historia, ¿de qué forma han cambiado también a manera social, a manera de comportamiento, a manera de desarrollo? No, los cambios han sido grandes e importantes y algo, digamos, que yo quisiera mencionar, sobre todo por la introducción que se hizo al final del bloque anterior, de la parte social de los sismos, Sí. y es que el sismólogo no estudia los sismos por curiosidad científica, sino que hay una aplicación inmediata de carácter social y una intención última, y muchos de nosotros, de los sismólogos, vemos la posibilidad a futuro o contribuir para que a futuro la predicción sísmica sea posible. Yo soy de los que creo que la predicción sísmica no es imposible. Yo le iba a preguntar por la Costa Rica del Bicentenario, Sí, ¿cómo se le y a eso- imagina? y a eso me refiero. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos fallas que se mueven muy rápido. Esto nos permite hacer investigación en tiempo relativamente corto. Y tenemos inclusive una propuesta para hacer una perforación en Osa, atravesar toda la península de Osa y llegar a la falla por debajo de la península de Osa, instrumentar la falla y operar ahí un observatorio de zona de subducción a nivel mundial. ¿Dentro de dónde? Dentro de la falla. De la falla. Y operarlo por 150 años, que nos permita registrar por lo menos 3 o 4 ciclos sísmicos completos para hacer predicción sísmica a futuro. Yo creo que se puede hacer en lugares en donde las fallas se mueven rápido y las podemos instrumentar in situ. La predicción sísmica va a ser posible. No significa que vamos a predecir todos los terremotos del mundo, unos muy pocos, pero yo creo que sí se va a poder hacer. Y la razón de esto, de hacer una predicción, el fin último es salvar vidas, es tener un impacto en la sociedad, y por eso nosotros los sismólogos tenemos también, además de esa curiosidad científica, tenemos esa inquietud de brindar un aporte a la sociedad. Bueno, es que una persona que se interesó en la etiología de la liberación no puede estar tampoco exento de la sensibilidad humana. Por eso es que no sé qué siente usted cuando mucha gente le dice, es que apenas lo veo me da mucho miedo, porque creo que me va a anunciar que viene un terremoto o me va a anunciar, lo cual pasa que hubo un temblor. No, debería ser lo contrario, porque lástima, digamos, eso muestra tal vez no estamos llevando o yo personalmente no llevo el mensaje correcto. En No, términos totalmente sí. De que mi intención más bien es tranquilizar a la gente en el sentido, bueno, estos son procesos naturales, prepárese, no hay por qué tener ese temor a lo que viene a futuro. Cuando el sismo ocurre, si estamos preparados, no va a tener un impacto. Y volviendo a cómo los terremotos en el pasado han impactado y han cambiado nuestra sociedad, de ejemplo claro fue el terremoto de Cartago en 1910. La construcción ahí era otro tipo completamente diferente de construcción, muy vulnerable a las ondas sísmicas, y por lo tanto de ahí cambió todos los mecanismos de construcción, el arte constructivo en Costa Rica, y Costa Rica en la actualidad es uno de los países en el mundo en donde se construye mejor. Valga la pena felicitar a los creadores del Código Sísmico ya de hace muchos años, y que se renueva cada año, como bien dice usted, porque realmente gracias a eso, porque la magnitud, los temblores la tienen, 7,6 es fuerte. Sí, un terremoto de 7,6 y menores en otras partes del mundo matan una gran cantidad de gente y producen daños terribles. El terremoto de Nicoya del 2012 de 7,6 no mató a nadie directamente, y el daño fue tan poco que ni siquiera se conoció a nivel mundial que había ocurrido un terremoto en Costa Rica, y eso es un ejemplo para el mundo de que si las cosas se hacen bien y se construyen bien, tienen la capacidad de soportar. Lo que esté mal construido se va a caer, y eso no hay marcha atrás en ese sentido, pero en general en Costa Rica se construye muy bien y la legislación es fuerte y la supervisión es buena, los ingenieros están encima de que se cumplan, y eso hace que Costa Rica los terremotos casi no causen daños. ¿Cómo se imagina la Costa Rica del Bicentenario en términos de su profesión? Una cosa que dijo que me pareció muy interesante es que se podrán predecir in situ los terremotos, que me parece que no estaríamos tan lejanos a eso. Sí, yo veo como ilusión que el apoyo que hemos tenido, por ejemplo, del financiamiento que ha tenido el observatorio para poder instrumentar el país. ¿De dónde se financia, por cierto? Se financia la ley de emergencias. La ley de emergencias tiene un transitorio que asigna
un porcentaje de lo que se guarda para el Fondo Nacional de Emergencias para el monitoreo sísmico volcánico. Con eso es que nosotros operamos en la parte instrumental. La contrapartida la da la Universidad Nacional con los salarios. La universidad pone los funcionarios y los fondos del transitorio, la ley de emergencia pone la instrumentación. Entonces yo a futuro mantener esa relación, llegar a instrumentar al punto de que podamos en algunos casos evolucionar en el tipo de señal que se está recibiendo, por ejemplo, de satélites, en señales de radar en ciertas frecuencias que permitan, digamos, en pasos cada semana de la visión de la deformación continua de todo el país, que nos permite en cierto momento ir enfocándonos hacia zonas, puntos calientes donde vemos mayor deformación y hacia ahí dirigir la investigación y la anticipación a partir de una visión más regional desde satélites que nos permitan a través, por ejemplo, de esto de radares en los satélites, poder determinar cuáles son los puntos calientes en el país. En México, entiendo, existen sistemas de alertas y radares que dan el paso adelante antes de que ocurra el evento. Sí, esos son sistemas de alerta temprana. Y aquí en Costa Rica, en el Opsicori, estamos implementando dos de estos sistemas de alerta temprana. No es predicción del sismo, el sismo ocurre, pero lo que se hace es que se registra en el lugar donde está ocurriendo y se manda la señal por ondas de radio. Esas ondas viajan a velocidad de la luz, entonces esas ondas de radio llegan al lugar. Por ejemplo, si ocurre un terremoto fuerte en la zona sur, nosotros tenemos los instrumentos ahí, se registra en ese instante, se manda la señal al Valle Central y se dice: las ondas sísmicas van de camino, tiene 20, 30 segundos para buscar refugio. Esos son los sistemas de alerta temprana. No es una predicción, sino un anuncio de que las ondas sísmicas van de camino. Y eso lo tiene México, ha funcionado bastante bien, lo tiene California, Taiwán, Japón, y nosotros lo estamos implementando por dos metodologías diferentes. Una es con la red sismológica del Opsicori y la otra es usando teléfonos celulares. Todos los teléfonos celulares tienen adentro un sismómetro. Y ahí tenemos el sismómetro, tenemos el GPS y tenemos la comunicación. Entonces estos teléfonos celulares se pegan a la pared, se quedan ahí fijos y están enviando la señal constantemente a un servidor en la nube. Y cuando hay un sismo fuerte y dos estaciones separadas a una cierta distancia lo detectan, inmediatamente declaran una alerta. Entonces se manda la señal. ¿Esto se está implementando, don Marino, y estará para qué año? No queremos decir años porque estos son procesos de mucho aprendizaje, requieren un afinamiento muy grande. No queremos crear faltas expectativas en la población. Hay que hacer un trabajo muy denso de comunicación, de capacitación de la gente, de saber qué hacer al momento que se le da una alerta. Nosotros no vamos a dar una alerta sísmica temprana hasta que la población no esté preparada. Sin embargo, eso requiere hacerlo. Y entonces, mientras tanto, estamos en el proceso más tecnológico de desarrollar el sistema, afinarlo, y por otro lado, la Comisión Nacional de Emergencia del Opsicori se encargarán de la parte de la preparación de la población. Pero yo le escuché decir a usted que, por ejemplo, el terremoto en Península de Osa será de 7 a 13 años. ¿Ese es más o menos el tiempo? Está prácticamente, estos procesos tienen un más menos, y el más menos varía de qué tan grande sea el espacio entre cada terremoto. Hay lugares del mundo donde estos terremotos de subducción ocurren cada 300 años, más o menos 150 años. ¿Un terremoto, por ejemplo, en Japón nos afecta aquí? Lo registramos aquí, pero no nos afecta. Si hay un tsunami grande, por supuesto, sí llega el tsunami acá. Pero lo interrumpí, perdón. ¿Y usted decía en Costa Rica? En Costa Rica la ventaja es que el proceso es muy rápido. Entonces aquí los sismos en Nicoya son cada 50, 60 años, más o menos 10. En Osa son todavía más cortos, son cada 40 años, más o menos 5, digamos. Entonces, cuanto más corto sea el periodo de retorno, más corto también es ese más menos. Entonces, para Osa anda en el orden de 40 años y el último terremoto grande en Osa fue hace 36 años. Entonces, uno puede esperar que en los siguientes 5, 8 años pueda ocurrir, ¿no? El sismo en cualquier momento, o sea, puede ocurrir mañana, puede ocurrir dentro de 8 años, pero en ese lapso de tiempo es lo que uno maneja. Y tal vez, de nuevo, no es tan importante el saber cuándo va a ocurrir, sino el estar preparado, los cambios que se deben hacer, la preparación que se debe dar de la población para... ¿Por qué generalmente tiembla de madrugada? No, en realidad tiembla. Es una percepción mía, puede ser. Sí, no hay relación. En la madrugada estamos durmiendo, estamos descansando,
tenemos más capacidad de sentirlos que si estamos en el día, en el trajín de desplazarnos y movernos, pero no hay ni relación con las horas del día, ni con el tiempo en el año, ni con la época seca o lluviosa. Realmente con procesos atmosféricos no hay ninguna relación. ¿Hay personas más sensibles a los temblores que otras? Sí, hay ¿verdad? gente que puede estar temblando fuertísimo y está distraído y no lo siente, y otros que sí tienen Que tienen... más capacidad para detectar movimientos pequeños. ¿Dónde le gusta más estar? ¿Dentro del laboratorio o en el campo? A usted en lo personal. En el campo realmente. El trabajo de campo es complementario. Yo creo que los dos son necesarios. O sea, el trabajo de campo viene a relajarlo uno en cierta manera del trabajo en oficina, que es sobre todo el trabajo con sismogramas, que puede ser muy tedioso y cansado. Sí. La posibilidad de salir al campo y hacer un trabajo físico, hacer un hueco, mezclar cemento, inclusive soldar y todas estas cosas que nosotros mismos hacemos en el campo para construir las estaciones, son una distracción que es importante tenerla para cuando uno vuelve al laboratorio otra vez a procesar datos. La sismología, obviamente, es su pasión. ¿Qué otras cosas le gusta hacer a Marino Proti? Tiene 2 hijas, una esposa. Sí, me gusta la observación de aves, la identificación de aves, y mi hobby, mi distracción es localizar sismos. Cuando estoy aburrido, cuando no tengo nada que hacer, me pongo a localizar sismos. Cuando no está trabajando, Localizo sismos. ¿Hay un canal en televisión sobre esto o no? Hay uno sobre el tiempo, obviamente, pero sobre eso. Sobre sismos no. Entonces, ¿cómo los localiza? No, yo las señales de todas las estaciones de Costa Rica están entrando en un servidor en el observatorio. Yo tengo acceso a ese servidor desde mi casa. Entonces, si estoy aburrido, no tengo nada que hacer, abro la computadora y me pongo a localizar sismos. Marino, usted cambió de look totalmente. Y bueno, boina siempre he usado, pero yo lo recuerdo con barba y pelo muy largo. Sí. Pero... Cambios, sí. Tal vez uno... Y que su hija menor le gustaba mucho dormirse acariciándole el cabello, porque lo tenía largo, me acuerdo. Bueno, sí, cuando estaban muy pequeñas, digamos de 1 año o menos, yo dormía con ellas y entonces se enrollaban en el pelo y a veces se caían y quedaban guindando. ¿Qué edad tienen las hijas? La menor va para 15 y la mayor va para 19. ¿Tiene pensado el retiro? ¿Lo contempla como...? Ay, la cara. Yo quiero vivir muchos años, si me pensiono me muero, entonces... Dicen que en la península de Nicoya se vive muchos años, pero es solo la gente que nace ahí. Sí, la gente que nace y que tiene la forma de vida. Creo que la longevidad, además de una cuestión genética, debe ser también producto de una forma de vida. Cuando estuvo ahí aprendió, me imagino, mucho de esta gente. Pues cuando viajaba, es triste porque no, o sea, el trabajo era muy intenso de ir de estación a estación, ir moviéndose muy rápido. Sí tuve la oportunidad de desarrollar buenos amigos en toda la península. La gente en el campo siempre fue muy servicial. Las estaciones que tenemos en el campo están operando ahí porque hay gente que nos presta el espacio para poner las estaciones. Inclusive cuando se dio el asunto con la municipalidad de Nicoya, que pidió a la universidad que me alejaran de todas las investigaciones de Nicoya y me censuraron, la reacción del pueblo fue muy fuerte. ¿Por qué lo censuraron? ¿Porque efectivamente se creó un temor o porque podía afectar el turismo? ¿Cuál fue el origen de esa censura? Es una percepción falsa que desarrollaron algunos empresarios en la parte de turismo, de que hablar del terremoto en Nicoya estaba reduciendo el turismo, cuando el turismo nunca se redujo en la península de Nicoya, siempre fue creciendo. Lo que pasa es que antes había una oferta de, por ejemplo, 200 camas en términos de hoteles, y pasaban medio llenos. De pronto hay 1000 camas de ofertas, entonces esas 200 personas que antes llegaban, ahora llegan 300, pero no llegan a llenar los hoteles. Entonces quedaba la percepción de que había menos gente llegando, cuando en realidad estaba llegando más gente. Y no fue todos, porque hubo empresarios en la industria hotelera que realmente comenzaron programas de capacitación de sus empleados, claro, y comenzaron programas de señalización en sus hoteles y mostrar que realmente estaban preparados. Y eso es lo que hacen en otros lugares del mundo. Nadie deja de ir a Tokio, nadie deja de ir a Los Ángeles, porque ahí, en estos lugares van a ocurrir terremotos y terremotos grandes,
pero nadie deja de ir ahí porque se siente seguro que cuando llega a un hotel y ve las vías de escape y las zonas de seguridad y todos se sienten más seguros. Otra gente, digamos, de este grupo de empresarios en Nicoya le tenía miedo a eso, decía que eso ahuyentaba a los turistas, cuando en realidad no es así. La verdad siempre es buena, la verdad libera. Correcto. Muchas gracias, don Marino Proti, por haber estado esta noche en persona. Muchas gracias a usted por la invitación, doña Evelyn. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que nuestro programa pasa todos los lunes a las 9 de la noche y que estamos en la segunda temporada de En Persona de cara al Bicentenario. Gracias por su compañía. Es crear un personaje, es como si estuviera haciendo una obra de teatro. Pero ese personaje está tengo que crear la atmósfera en la que quiero que esté, lo que quiero que transmita. Porque la escultura es como una síntesis, ¿verdad? Como una gotita de agua, ¿verdad? Y tiene que sugerir todo lo que yo quiero que sugiera, ¿verdad? Yo el consejo que les doy es la necesidad ineludible que hay de buscar la excelencia en lo que uno haga. Está bien ser críticos y es saludable, pero está bien también mirar que el vaso no está ni medio lleno ni medio vacío, está por la mitad. Hay que leer historia porque lo que hoy tenemos se construye en el largo plazo. Lo bueno y lo malo que hoy tenemos no es fruto de la casualidad. Yo pienso que el Pacto de Ochomogo es como un enorme faro que quedó en este país. Si fuera un simple llamado a conocer un hecho histórico, hay muchos, no es eso lo esencial. Para mí fue salvar, sobre todo, la cantidad de gente que hubiera muerto en esa batalla final, lograr evitar esa matanza. A mí me parece muy importante que podamos replantear los conceptos de masculinidad a partir de, digamos, las expresiones del afecto, cuáles son los roles sociales y familiares que los hombres deberíamos tener. Usted no debería estar ahí porque usted es mujer, porque es bonita, me dicen. Usted no puede estar en el boxeo, no puede llegar a triunfar. Entonces, yo digo, ¿qué digo yo? ¿Quién lo dice? En generar un sistema de transporte público moderno, eficiente, que realmente sea una herramienta transformadora, una herramienta de desarrollo, de generación de empleo. Yo quiero vivir muchos años, si me pensiono me muero.